Hola, bienvenidos al último tema de este módulo en el que vamos a hablar sobre estilos de programación. Comencemos. Además de estructuras o soluciones distintas a un mismo problema, hay muchas formas distintas de escribir una misma solución a un problema y eso va a generar distintos programas. Cada uno va a depender del programador. A esto se le llama estilo. En el estilo se incluyen, por ejemplo, la forma de introducir comentarios en el código, el nombre que se le da a las funciones y a las variables, y en la forma como se descompone el problema en sus problemas. En general el estilo es libre, pero debe tener en cuenta que la mantenibilidad del programa es responsabilidad del programador. Y entonces al programador se le pide que escriban código que sean posibles de usar por mucho tiempo. Porque en general un programa que uno hace en un momento dado puede ser usado durante años y seguramente hay que hacerle algún tipo de mantenimiento. En este curso vamos a tratar de evaluar y de tener presente 6 aspectos fundamentales referentes al estilo de programación. El primer aspecto tiene que ver con los nombres que se le dan a los identificadores, tanto de las variables como de las funciones. Vamos a tratar de usar nombres claros y representativos. Con esto, ¿qué queremos decir? Que el nombre realmente indique o dé una idea muy clara acerca de a qué cosa se refiere. Por ejemplo, si yo tengo una función que calcula el área de un triángulo, la función se podría llamar calcular área triángulo o área triángulo. Eso sería un nombre claro y representativo. Pero si a la función la llamamos x, el nombre no deja muy claro qué es lo que hace la función ni qué representa esa x. Vamos a evitar, por lo tanto, que los nombres sean cortos y que causen ambigüedad. Uno puede dedicar un espacio un poco mayor a hacer nombres un poquito más largos, pero eso hace que el código sea más legible. Y con la ambigüedad hay que tener cuidado con cosas, por ejemplo, que a una variable, a una función la llamemos L, porque la L se parece mucho al número 1, se parece mucho a la I y cosas así. Entonces eso puede causar problemas. Lo otro importante con los identificadores es que usaremos los estándares del lenguaje Python. Esto quiere decir que se usará el carácter piso para separar nombres compuestos, que los identificadores los escribiremos en minúsculas a menos que haya un caso sumamente particular donde se requieran las mayúsculas, pero en general los identificadores van a venir en minúsculas y se utilizarán para los identificadores el alfabeto inglés, quiere decir las 5 vocales y las consonantes menos la ñ y las vocales sin acentos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Un buen estilo de programación sería el identificador nombre, ¿ok? El identificador primer ingreso, ¿ok? Con el piso abajo, ingreso, área triángulo, velocidad, o por ejemplo cuando uno escribe cosas con ñ, año, podría usar año, ¿ok? Que suena más o menos parecido, o utilizar la ANYIO, o utilizar un sinónimo en caso que se pueda. ¿Qué es un mal estilo? Utilizar esta variable KDS23 para guardar un nombre, utilizar pi para guardar el número 200, porque pi a nosotros nos suena a 3.1415 y algo, nombrar el ingreso como i,
porque I realmente generalmente se utiliza como un subíndice de un conteo o algo así. Haría triángulos en una palabra compuesta y no ponerle el piso. Velocidad en mayúscula no la podemos usar porque dijimos que vamos a utilizar minúsculas, y utilizar ñes o acentos en los identificadores forma parte de un mal estilo de programación. Miren que eso sintácticamente es correcto, pero está mal porque el estilo de programación es malo. Hagamos una pausa para responder esta pregunta. ¿Cuál información se considera relevante al documentar una función? Continuemos con los aspectos que vamos a considerar en la parte de estilo al programar. El segundo aspecto es la documentación de las funciones. Todas las funciones que ustedes escriban deben contar con una documentación donde se describe el objeto de la función, se dé el nombre, tipo y una descripción de cada uno de los parámetros, y se describa también lo que se retorna y el tipo de dato que se retorna. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una función que se llama calcular IMC, que recibe dos parámetros y retorna un flotante. Entonces, la descripción del objeto de la función es la siguiente: calcula el índice de masa corporal de una persona a partir de la ecuación y escribe la ecuación aquí. Los parámetros son dos, lo ven aquí, uno se llama peso y uno altura, y el peso es el peso de la persona en kilogramos, y la altura es la altura de la persona en metros. Regresa el return, el índice de masa corporal de la persona en kilogramos sobre metro al cuadrado. Ok, perfecto. Continúo. El tercer aspecto es la sencillez. Las instrucciones deben ser sencillas, así el código sea más largo. Quiere decir que cada instrucción debe hacer una sola cosa, y hay que evitar esas instrucciones donde se hacen muchas cosas en una sola línea. Por otro lado, el otro aspecto viene a ser la descomposición. La descomposición nos obliga a que nuestro código esté lleno de funciones y cada función tenga un único objetivo. Las funciones deben ser bloques de código que sean fáciles de explicar, y un indicio de que podemos necesitar crear una función es si vemos que partes de código de nuestro código en el programa se repiten varias veces. Eso nos hace pensar a nosotros que esa parte podría convertirse en una función. Por otro lado, el quinto aspecto está en el manejo de los tipos de datos de la función y de los parámetros. En Python no es obligatorio indicar el tipo de dato los tipos de datos. Como vimos anteriormente, el tipo de dato es dinámico y entonces se establece en forma dinámica. Pero para nosotros va a ser obligatorio indicar el tipo de datos de funciones y de parámetros de las funciones. Esto hace que el código sea más legible y fácil de usar, y además nos prepara para usar otros lenguajes donde sí es obligatorio declarar los tipos de datos de las funciones y de los parámetros. Por un sexto aspecto serían el uso de comentarios en las instrucciones. Al lado de cada instrucción uno puede poner comentarios, o al principio de un bloque de instrucciones uno puede poner comentarios que nos explican qué es lo que está pasando. El comentario que vimos nosotros es aquel de el inicio del programa principal. Lo anunciamos con un comentario que se hace con el carácter numeral. Es importante que al comentar instrucciones no tratemos de traducir todo el código al español. Eso no es lo que se busca. Eso más bien hace el código mucho más pesado. Solo queremos explicar las instrucciones que son complicadas o difíciles de entender. También nos sirve para enumerar etapas del código, decir por dónde va el código y qué se ha logrado y qué falta por hacer. Y es importante no exagerar al momento de documentar con comentarios
un código. Las funciones las podemos almacenar o agrupar dentro de lo que en Python se llama un módulo. Un módulo no es más que un archivo donde se agrupan una serie de funciones. Los módulos nos facilitan la reutilización de código, que es un concepto fundamental en la programación, porque nos permite usar una serie de funciones que están en el módulo sin necesidad de programarlas cada vez. Se recomienda que las funciones que están dentro de un mismo módulo pertenezcan a un mismo ámbito de aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, todas las funciones de convertir temperaturas de una escala a otra estén dentro de un módulo, pero no tendría sentido tener un módulo donde estén las funciones para convertir escalas de temperatura junto a una función que permite ordenar una lista de valores. Eso es poco razonable, porque haría difícil la descripción del módulo. Aquí abajo tenemos un ejemplo de un módulo de convertir temperaturas. Ok, entonces aquí el módulo se llama convertir temperaturas.py. Ok, quiere decir, ese es el nombre del archivo, y dentro de él vemos las diferentes funciones, cada una con su descripción y el valor que retorna. Que está convertir de Fahrenheit a Celsius, está la conversión de Celsius a Fahrenheit, por supuesto está la conversión de Celsius a Kelvin, y más abajo estará la de Kelvin a Celsius, de Fahrenheit a Kelvin y de Kelvin a Fahrenheit. Este módulo nos permite convertir las temperaturas de cualquier escala, de una escala a otra de temperatura. Y es importante resaltar que yo, para usar el módulo en otro código Python, importo ese módulo con la palabra import. Okay, aquí lo estoy en interfaz temperatura.py. Voy a utilizar alguna de las funciones del módulo convertir temperatura. Entonces import convertir temperatura as, y le pongo un nombre al módulo para usarlo en forma abreviada. Y dentro del programa podré usar todas las funciones o algunas de las funciones. No es obligatorio usar todas las funciones del módulo. Es importante decir que en este curso todos nuestros programas tendrán al menos dos módulos. Uno donde se agrupa toda la funcionalidad y la lógica del programa, y otro donde están todas las funciones que nos permiten la interacción con el usuario, ya sea pidiendo datos o mostrando resultados. En este segundo módulo es donde estará el programa principal. Como ya dijimos, para importar un módulo utilizaremos la palabra reservada import, seguida del nombre del módulo sin la extensión .py. Después utilizaremos la palabra reservada as y el nombre que le vamos a dar nosotros al módulo dentro del programa. Al utilizar una función de un módulo, anteponemos el nombre que le dimos al módulo a la función que queremos utilizar, para indicar que esa función pertenece a ese módulo, y después ponemos el nombre de la función. Así Python sabrá dónde buscar, dentro de qué archivo buscar la función que estamos invocando. Hagamos otra pausa para responder esta pregunta. ¿Los módulos bien usados permiten organizar lógicamente los códigos en Python? Recordemos que un programa que entreguemos debe ser correcto, pero además de ser correcto, el programa debe ser seguro, debe tener un buen desempeño, debe ser fácil de usar, es decir, que debe tener una buena interfaz de usuario, debe ser estable, tolerante a fallos, y una cosa sumamente importante, debe ser mantenible, quiere decir, debe ser fácil hacerle cambios y mejoras. Vamos en el próximo segmento a centrarnos en la parte de fácil de usar y mantenible. Al hablar de hacer un programa fácil de usar, estamos hablando de la interfaz de usuario, que es el medio a través del cual
se comunica el programa con el usuario. Hay interfaces en lenguaje natural, como las que tienen los celulares hoy en día, como Alexa y estas cosas, que uno les habla y ellas responden, las interfaces. Por otro lado están las interfaces gráficas basadas en ventanas, a las que estamos todos muy familiarizados, como la de los bancos, las aplicaciones del celular, etc. Y están las interfaces basadas en consola, que son con las que vamos a trabajar en este programa, en este curso. Hay otros tipos de interfaces, pero no viene al caso mencionar. Una interfaz basada en consola es una área de trabajo en la pantalla del computador que nos permite ejecutar acciones, responder preguntas por medio de textos que se le dan a la interfaz a través del teclado, y ella responde a través de esta área de pantalla escribiendo los resultados. Lo de las interfaces de usuario es importante porque en general, para entender, mantener y extender un programa, es importante que la lógica del programa sea independiente de la interfaz. La interfaz se implementa por separado de la lógica del programa y generalmente contiene al programa principal. Y en la lógica se implementa cada una de las funciones que van a ayudar a resolver el problema, y estas funciones se agrupan en uno o más módulos que se importan en la interfaz a través de la palabra reservada import. Entonces, un ejemplo de cómo se vería un programa utilizando esta separación entre interfaz gráfica y lógica del programa lo tenemos con el conversor de temperatura. Aquí la lógica del programa se implementa en un módulo de nombre convertir temperatura.pi, y la interfaz se implementa en un programa que se llama interfaz temperatura.pi. ¿Okay? Y esta interfaz lo primero que hace es importar al módulo donde está la lógica. Luego de importar el módulo, más abajo llama a las funciones del módulo que ella necesita, en este caso convertir Celsius a Fahrenheit. Para este curso los lineamientos de la interfaz basada en consola van a ser los siguientes: que la interfaz debe implementarse en un archivo propio, es decir, no mezclado con la lógica del programa. En ese archivo donde se implementa la interfaz se debe también escribir el programa principal. Todas las llamadas a las funciones input y print deben estar en el archivo de la interfaz del programa. La interfaz debe importar los módulos donde está la lógica del programa, quiere decir, donde están las funciones. Y desde la interfaz se deben llamar a esas funciones para que el programa haga lo que queremos que haga. Entonces, miremos el ejemplo. La interfaz está implementada en su propio archivo que se llama interfaz temperatura. Okay. La interfaz tiene al programa principal adentro, que son estas tres líneas. Todas las instrucciones input y print de mi programa están dentro de este archivo. La interfaz importa a los módulos que tienen la lógica, en este caso solo uno, convertir temperatura, y la interfaz llama a las funciones de esos módulos, okay, para que se ejecute. Hagamos nuevamente una pausa y respondamos la siguiente pregunta, solamente teniendo en cuenta la firma o signatura de una función, de esta función. ¿Dónde las pondría? ¿En el módulo de la interfaz o en el módulo de la lógica? Vamos a desarrollar un segundo ejemplo donde se nos pide elaborar un programa
que permita realizar conversiones de criptomonedas a monedas convencionales. Específicamente vamos a trabajar con el Bitcoin y con los dólares. Para el diseño de la solución, nos planteamos que nuestro programa va a estar formado por dos módulos. Un primer módulo donde va a estar toda la lógica del programa y un segundo módulo que contendrá la interfaz del usuario. Y en esa interfaz nos pedirá el valor de mercado del Bitcoin en dólares, la cantidad de Bitcoin que se desean convertir a dólares y la cantidad de dólares que se desean convertir en Bitcoin. Finalmente, en la interfaz nos mostrará el resultado de las conversiones respectivas. Refinando un poco más, en el módulo de la lógica, podemos calcular que el valor, la cantidad de Bitcoin, que la vamos a llamar BTC, va a ser igual a la cantidad de dólares multiplicado por el valor del Bitcoin. Y por otro lado, la cantidad de dólares va a ser igual a la cantidad de Bitcoin dividido entre el valor del Bitcoin en dólares. Aquí tenemos implementado el módulo biblioteca.pisocambio pi, donde en este archivo vamos a implementar la lógica del programa. Por un lado tenemos una función que me va a convertir de Bitcoin a dólares, donde recibe como entrada la cantidad de Bitcoin y el valor del Bitcoin en dólares. Okay, y devuelve un flotante que va a ser la cantidad de Bitcoin de dólares que corresponden a esa cantidad de Bitcoin. Aquí está la documentación, okay, completa, y como vimos en nuestro diseño, la cantidad de dólares que equivalen a los Bitcoin va a ser la cantidad de Bitcoin multiplicado por el valor en dólares de cada Bitcoin. Okay. Más abajo tenemos una función similar que me convierte de dólares a Bitcoin, recibe una cantidad de dólares y el valor del Bitcoin en dólares. Aquí está su comentario. Okay. Y el valor que retorna es la cantidad equivalente en Bitcoins de la cantidad de dólares A. Y para calcular ese valor lo que hacemos es una división. Para implementar la interfaz, primero hagamos un análisis de entrada-salida. ¿Qué variables de entrada tenemos? ¿Qué valores va a proporcionar el usuario vía el teclado? Las entradas van a ser el valor del Bitcoin en dólares, que va a ser un número real, la cantidad de Bitcoin que quiero convertir, que va a ser otro número real, y la cantidad de dólares que quiero convertir, que también va a ser un número real. Y las salidas de mi programa van a ser la cantidad de dólares que corresponde a los Bitcoin que di y la cantidad de Bitcoin que corresponde a la cantidad de los dólares que yo di. Pasando a la implementación en Python, tenemos que recordar que el módulo interfaz necesita importar al módulo biblioteca cambio. ¿Ok? Entonces esa va a ser nuestra primera línea de código y vamos a asignarle algún nombre a la biblioteca que sea un poquito más corto, y ese nombre que le vamos a asignar nosotros va a ser convert. Vamos a ver la implementación de la interfaz. Aquí la tenemos, nuestra primera línea. Vamos a usar la palabra convertir, okay, como nombre de la biblioteca, y la biblioteca tiene inclusive sus propias funciones. Tiene una función que se llama convertir a bitcoins y otra que se llama convertir a dólares, ¿la ven? Y tiene una función que se llama iniciar, y el programa principal que solamente llama a la función iniciar. Esta función iniciar la tenemos aquí arriba documentada. Va a pedir el valor de un Bitcoin en dólares, okay, y después va a llamar a convertir a Bitcoin pasándole el valor que acabamos de pasar y convertir en dólares. Aquí en convertir a Bitcoins también está la función recibe
el valor del Bitcoin en dólares, y esta función pide cuántos dólares quiero convertir a Bitcoin. Bueno, y llama a la biblioteca, al módulo convertir dólares a Bitcoin, le paso la cantidad de dólares y el valor de un Bitcoin en dólares, y él me devuelve la solución en esta variable que la llamé BTC, y la mando a expresar con 2 decimales de redondeo en pantalla, ok, aquí con el print. Del mismo modo tengo convertir a dólares, ok, que recibe el valor de un Bitcoin en dólares, y le pido la cantidad de Bitcoin que quiero convertir a dólares, y llamo a la función Bitcoin a dólares, convertir Bitcoin a dólares, pasándole los 2 parámetros, y finalmente mando a imprimir el código. Esta es mi solución del programa. Al ejecutar el programa tenemos una salida similar a esta, que si le damos un valor de Bitcoin, el valor en el momento que ejecuté el programa era 61.263,30 dólares por Bitcoin. Ingreso una cantidad de dólares, por ejemplo 100 dólares, y entonces me dice 100 dólares equivalen a 0.0061 Bitcoin. Al ingresar una cantidad de Bitcoin a convertir en dólares, voy 0.0001 y me dice que 0.0001 Bitcoin equivale a 6.13 dólares. Ok, y el programa finaliza la ejecución. Noten que nuestro programa nos obliga a convertir de dólares a Bitcoin y de Bitcoin en dólares. Más adelante mejoraremos las interfaces utilizando otras estructuras de programación para que el usuario pueda escoger qué opción del programa quiera ejecutar y no esté obligado a ejecutar todas las instrucciones. Aquí hay un ejemplo de cómo quedaría esta interfaz mejorada. Bueno, muchachos, con este tema cerramos el módulo 1. Espero que haya quedado más claro luego de esta explicación, y nos vemos en el próximo tema. Chao.